relación en lo personal, ¿no? Y además también la conocí en La Habana, así que me siento muy a gusto acá y soy de las jóvenes que ha aprovechado también el boom de las redes para poder llegar hasta aquí. De otra manera no hubiera sido posible. Entonces hay muchas cosas que ya la profesora Norma ha referido, porque yo les voy a hablar un poco de cómo los intercambios han contribuido al desarrollo de la temática de género y raza en el país. O sea, estamos hablando de una temática entrecruzada, lo cual todavía en nuestro país es bastante incipiente. Y yo un poco lo que he querido hacer es dar cuenta de las diferencias, de las diferentes trayectorias por las que ha atravesado el tema de género y de raza en el país, por lo cual hoy las confluencias de ambos estudios todavía en el país están en desarrollo. A mí, bueno, yo hice una presentación, así que estoy tan aburrida como la profe, pero me parecía que era bueno tomar algunos elementos de partida que sé que todas las que estamos aquí conocemos, pero bueno, un poco los vínculos que hay entre estas dos categorías en tanto construcciones sociales que siguen una misma lógica al hacer depender la condición social de la biología, que ambas articulan sistemas de opresión que actúan a todos los niveles y que generan desigualdades sociales cruzadas que conforman jerarquías específicas. Y a mí siempre me gusta recalcar el tema de las jerarquías específicas o esta estratificación específica, porque muchas veces miramos estas dos variables en forma como aditivas, y para poder entender las diferentes formas de discriminación que se dan en esas confluencias hay que verlo en la especificidad de cada contexto histórico y concreto en el cual se expresa. Y de la misma manera configuran condiciones sociales que en la práctica se presentan como inamovibles, ahistóricas, y en realidad solapan entre sí complejos procesos de subordinación, explotación económica, política, cultural y social. De ahí que ambas están asociadas a asimetrías de poder que tienen un carácter estructural, parten de accesos desiguales a los recursos, el empleo, los ingresos, la participación política en las diferentes esferas de poder, y por supuesto uno de los sustratos fundamentales es los prejuicios y los estereotipos y los estigmas que hace que de alguna manera permanezcan en el tiempo. El tratamiento del tema de género y raza en las ciencias sociales cubanas ha sido diferente y está muy relacionado con los cambios políticos y económicos que han tenido lugar en el país posterior a 1959 hasta la actualidad. Por eso yo dividí la presentación en tres etapas fundamentales, sin el ánimo de establecer esto como una periodización fija, sino para poder organizar los elementos que voy a compartir con ustedes. Por supuesto, esto está sujeto a cambios, a críticas. Bueno, vamos a ver el tema racial. Yo he puesto una primera etapa del 60 al 90 que le he denominado una etapa de transformaciones radicales y la ilusión de un problema resuelto. De un problema resuelto en lo que a discriminación racial se refiere. Y ahí vamos a ver en la segunda declaración de La Habana las palabras de Fidel, cómo se está refiriendo a la eliminación de la discriminación por raza y sexo. Sin embargo, esto tuvo un efecto diferente para las miradas de ambas variables de las ciencias sociales cubanas. Yo ahí les ponía que desde el mismo triunfo de la revolución en Cuba había un discurso político antidiscriminatorio, antirracista, y después de esas primeras medidas radicales que se tomaron, con la segunda declaración de La Habana, en la que Fidel afirma que se ha eliminado la discriminación racial, que Cuba es el primer país de América Latina que ha eliminado la discriminación racial, pues la producción científica desde las ciencias sociales empieza a tener una mirada, ayer en la mesa Mayra decía positiva, pero la idea era
como de un problema resuelto a partir del efecto o las medidas que en ese primer momento se estaban tomando. Y entonces aparecen producciones como esta, El negro ciudadano del futuro, La discriminación racial en Cuba no volverá jamás, Un mal pasado, aspectos de la discriminación racial. Pero vamos a ver que en cuanto al tema que tiene que ver con las mujeres, desde 1960 se crea la Federación de Mujeres Cubanas. Y es una organización que va a representar los intereses de las mujeres y tiene el objetivo de elaborar políticas orientadas específicamente a las mujeres. Ya la profesora dijo en su intervención que los estudios de género son más tardíos, pero de alguna manera tienen su base en estas primeras acciones que se están tomando. Y las primeras publicaciones tienen que ver sobre todo con el papel que están jugando las mujeres en la sociedad cubana al incursionar en ámbitos de desempeño no tradicionales para ellas. Y bueno, ahí no me voy a detener, que ya hablo que a partir de la segunda mitad de los años 80, el género se convierte paulatinamente en una categoría central en el abordaje de diferentes problemáticas sociales desde una multiplicidad de disciplinas científicas. Pero aquí es importante, y la profesora lo señalaba, como de la FMC, digamos que fue la sombrilla que facilitó la participación de cubanas y cubanos en eventos internacionales que permitían comparar la situación que tenían las mujeres cubanas respecto a otras mujeres en el mundo, en América Latina y en sentido general. Ahí hablo, bueno, a partir de 1985, cómo estos intercambios aumentan y participan también como expertas en diferentes eventos internacionales y que están relacionados con Naciones Unidas. Por otro lado, que ya también se mencionaba, el tema de las investigaciones también, de alguna manera, coordinadas por la FMC, de investigaciones de conjunto entre expertas académicas cubanas y académicas extranjeras. Y ahí pongo algunos ejemplos. Desde 1986 también se incorporaron comisiones de género o sobre la mujer en los foros de intercambio académico que convocaban las universidades y el Instituto de Academia de Ciencias. Sin embargo, en relación a la discriminación racial, no hubo los mismos soportes institucionales para el desarrollo del tema, lo cual hace que se produzca un rezago en el tratamiento teórico y metodológico para abordar la especificidad que el tema ameritaba. Esto en cuanto a esta etapa hasta el 90, que al interior podríamos hablar de subetapas, pero de alguna manera yo quise presentarles aquellos elementos más esenciales. Ahora, hay una etapa del 90 al 2000 y la marca el periodo especial. Sin embargo, es una etapa en la que se producen cambios importantes que de alguna manera promueven una extensión de los estudios de género en el país a partir de intercambios que se están dando a diferentes niveles, y vamos a ver después cómo este tiempo, de una manera diferente, pero también va a estimular los estudios de racialidad en el país. Y vemos cómo a partir de 1991 se formaron las cátedras de la mujer en la Universidad de La Habana, cátedras que posteriormente se extendieron en diferentes universidades a lo largo del país. Por otro lado están las cátedras de la mujer y la familia en otros centros de educación superior, también como una iniciativa de la FMC y en este caso también de las académicas cubanas. Se crearon las casas de la mujer y la familia que están en los diferentes municipios del país. Pudiéramos hablar de su impacto en términos de factores positivos o limitaciones que pueden estar presentes, pero de alguna manera visibilizan el trabajo que se está haciendo a favor de la situación de las mujeres en el país. Y también se creó el Centro de Estudios sobre la Mujer de la FMC, importantísimo también para promover espacios de intercambio, para profundizar en los estudios en este campo. Se crearon espacios permanentes para discutir los temas de género entre cubanas invitadas extranjeras e instituciones cubanas como Casa de las Américas, y sabemos que existe un coloquio en Casa de las Américas que genera también un intercambio importante en la región sobre el tema, en la UNIAD, el Instituto de Literatura y Lingüística, la OPEC.
Se inician los encuentros, lo hablamos ya, de la cátedra de la mujer, y aquí es importante porque yo me incorporo a la cátedra en el 2005 y no recuerdo si participé en un evento del 2005 o el 2006, pero sí recuerdo que los primeros encuentros pasa un poco como lo que explicaba la profesora Norma. Había desde los primeros encuentros la participación de las mujeres en esos las mujeres cubanas, las académicas cubanas en esos intercambios era sobre todo con trabajos desde una perspectiva histórica, muy centrado en lo que estaba pasando, tema Caribe. Sobre todo recuerdo que revisando los trabajos que se presentaban, alguien que estaba ahí en esos primeros encuentros, Digna Castañeda, con sus trabajos sobre el tema Caribe. Pero sí es interesante cómo desde estos espacios se promueven los estudios de género y la vinculación de los estudios de género y raza, porque siempre hubo una comisión que abordaba los temas de género, clase y etnia, mayoritariamente de extranjeras, en los que se insertaban una o dos académicas cubanas. Pero cómo en la medida que fueron avanzando estos encuentros, pues se iban incorporando otras académicas cubanas, por lo que explicaba la profe. Un poco en las que habíamos participado en encuentros anteriores, se nos hacía visible esta temática, servía como motivación. Y otro elemento que viene más adelante fue también el tema de la maestría de estudios de género, que está muy vinculada a estos intercambios, porque luego los trabajos que se iban presentando en esa maestría, de alguna manera luego se presentaban también en estos eventos. Pero bueno, sobre eso voy a hablar un poquito después. Surgen grupos multidisciplinarios que discuten estos temas con invitadas extranjeras en espacios como la Cátedra de la Mujer, los tan anhelados grupos multidisciplinarios que el tema racial reclama a gritos, en los seminarios de la Casa de las Américas, en los encuentros auspiciados por la FMC y su escuela Federbay, en los talleres de la UNIAC, en el Centro Martin Luther King. Este es un periodo, la década del 90 es un periodo de acentuación de las desigualdades sociales y en consecuencia de las raciales. Por tanto, yo les decía que aquí se crean otros mecanismos institucionales que favorecen los estudios de género, pero el tema racial, aunque no cuenta con esos mecanismos institucionales, la propia situación social, económica que se está dando en el país, pues estimula el interés por el tema, pero el interés por el tema desde una visión crítica. Y entonces aquí comienza a aparecer una producción científica que está sobre todo ligada a los estudios de pobreza, pero que visibilizan la dimensión racial que estos estudios tienen. Y entonces, aunque hay en esta etapa una producción que yo considero invisibilizada, es importante porque mucha de la producción científica de este momento ve la luz en cuanto a publicación después de 2000. Y si bien son estudios que ya después del 2000 están dando cuenta de una realidad que pudiéramos pensar desactualizada en el tiempo, aun cuando hay nuevos elementos en el contexto actual, nos está dando cuenta de situaciones que no surgieron en la década del 90, pero que se hicieron visibles en la década del 90. De ahí la importancia de este periodo para cambiar la visión que desde las ciencias sociales se estaba teniendo de la problemática racial. Bueno, ahí un poco lo que les estaba explicando. Sin embargo, aquí hay también producto de un intercambio académico, aparece Racismo y Sexualidad en la Cuba Colonial de Verena Stolke, que explica las diferentes formas de dominación y control sociosexual a que estaban sometidas respectivamente las mujeres negras y blancas en la sociedad colonial. Y aquí es un ejemplo interesante en un contexto en el que la profesora decía que nosotros teníamos la Cátedra de la Mujer, que había un retraso en cuanto a lo que estaba pasando en el mundo. Imagínense ustedes pensar ahí, hablar de interseccionalidad, por ejemplo, que es lo que estamos empezando a hablar ahora en Cuba y que ya desde 1989 de alguna manera empezó ese debate, ¿no? Aparece el libro de Reyita,
sencillamente de Daisy Rubiera, que también es una aportación, es un texto, es una historia de vida que aparece desde la historia, pero que habla de las relaciones interraciales y desde la perspectiva de una mujer negra. Y entonces ahí también hay elementos que están combinando análisis que implican tanto en una perspectiva de género vinculado con la racial. Bueno, ahí un poco cómo los procesos de diferenciación socioeconómica que reflejan brechas de género y raza permitieron el reconocimiento explícito de estas desigualdades. Ya es un periodo donde desde las más altas esferas se reconoce que es un problema no resuelto en el país. Vamos a ver esta última etapa, del 2001 hasta la actualidad, donde yo la he denominado de revitalización del abordaje del tema racial desde una perspectiva crítica vinculado a las temáticas de género. Y vinculado a las temáticas de género, aquí yo he querido ser un poco como muy positiva, ¿no? Porque les decía que esto es algo que en el país todavía está en desarrollo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el tema de la maestría de género, que indudablemente dio un impulso tremendo a los estudios de género en el país, sobre todo en términos de formación y de formación de académicos y académicas a lo largo del país, porque es una maestría que ha tenido ediciones fuera de la capital, que es otra de las limitaciones que tenemos. Muchas veces desconocemos los trabajos que se están haciendo, sobre todo en materia de raza, en otros contextos fuera de La Habana. Y la maestría de género también permitió diversificar los tópicos, las investigaciones sobre las temáticas de género. Y ahí también yo soy un resultado de esa maestría que en su momento identifiqué como un vacío en la temática racial y pues me he ido encaminando en estos caminos, no solo por un compromiso ético personal, sino también por la necesidad desde el punto de vista investigativo que en Cuba pues se aborden estas temáticas. Y bueno, aparece, aquí hablo de afrocubanas. Afrocubanas, historia, pensamiento y prácticas culturales. Es un esfuerzo también de intercambio, porque aquí estoy hablando de intercambio, no solo esos intercambios internacionales en los cuales nos insertamos, sino los propios intercambios hacia el interior de nuestro contexto, que nos permiten también conocer lo que estamos haciendo y retroalimentarnos las unas de las otras, los unos de los otros, sobre lo que hacemos. Y Afrocubano es un esfuerzo en ese sentido, donde hay trabajos desde diferentes perspectivas históricas, antropológicas, sociológicas, y que hablan de múltiples aristas relacionadas también con el género, pero vinculadas con la perspectiva racial. Y aquí, bueno, que tributaron a este libro también muchas egresadas de la maestría de género. Y aquí otro elemento importante que ha contribuido a despertar el interés por la temática de género y raza en el país. Y son los esfuerzos que se dan desde el activismo social para combatir las manifestaciones racistas que permanecen en nuestro contexto, porque surgen algunos grupos que van a estar coordinados por mujeres académicas, mujeres negras que trabajan el tema, que si bien no coordinan directamente los grupos, tienen una presencia o un aporte importante en los grupos a los que pertenecen. Y bueno, ahí ponía el ejemplo de Color Cubano, liderado por Gisela Aranda, que ya, bueno, el grupo de mujeres afrodescendientes coordinado por Norma Guillar y Rosaida del Centro de Prevención ITS VIH-Sida. Y aquí es interesante porque estos grupos, además de estar conformados por académicas, son académicas que están vinculadas a instituciones. Y de alguna manera esto promueve el desarrollo de esta línea en las instituciones a las cuales pertenecen. Y es la manera de entrar a esos soportes institucionales de los que ha carecido el abordaje del tema desde sus inicios. Bueno, ahí ponía afrocubanas, Jarac, en fin. Bueno, como conclusiones, aunque existe un gran número de trabajos en las ciencias sociales cubanas sobre la temática de género y ha ido creciendo,
y han ido creciendo los relacionados con las temáticas raciales. Todavía estos estudios, la vinculación entre ambas variables no tiene una presencia importante en los estudios en este campo del saber. Todavía son insuficientes estas articulaciones. Los intercambios académicos han sido clave para el avance del tema en el país, sobre todo, bueno, hemos visto en el tema de género y en el tema racial, aún con todos los vacíos que hay, todo lo que potencialmente puede contribuir a su desarrollo. Porque yo cuando ponía el ejemplo del activismo social, la manera en que se desarrollan estos grupos es fundamentalmente sobre la base de intercambios. O sea, se han creado muchos espacios de debate, muchos espacios de capacitación en el tema y eso yo lo considero como intercambios que han fortalecido la formación en este sentido. Entonces, bueno, habría que transitar hacia estudios que incorporen la perspectiva interseccional en sus análisis, lo que conlleva, como decía ahorita, la necesaria multidisciplinariedad que este campo requiere y que todavía en este sentido es insuficiente. Los intercambios académicos que incluyen la temática racial son limitados. Yo no diría solo limitados, también son ilimitados, fragmentados, dispersos, aislados. Y en ese sentido habría que pensar en iniciativas que permitan pues, superar estas limitaciones. Y por supuesto, muchas veces los intercambios que se promueven en este sentido carecen de una perspectiva de género y viceversa. Hay muchas investigaciones en el país que en los resultados aparecen elementos que dan cuenta de aspectos de desigualdad relacionados con el color de la piel, pero no hay... No se cuenta con las herramientas teóricas para poder hacer un análisis de lo que está aflorando y por tanto queda como algo muy descriptivo, aparece esto, pero ahí no se hace más nada. Los estudios de género han contado con una mayor sistematización con respecto a los estudios raciales y las articulaciones entre estas variables aún son incipientes en las ciencias sociales cubanas. Con esto termino. Muchas gracias.